Hola, buenos días desde Madrid, martes 4 de febrero del 2025. Ayer saltó la noticia que debería concentrar toda la atención y de hecho en este caso el país sí que le ha prestado atención de que Donald Trump ha creado o ha mandado crear un nuevo fondo soberano para llevar la riqueza, un fondo soberano de riqueza, es como lo ha denominado, que bueno, va a pagar infraestructuras en Estados Unidos y de momento podría adquirir TikTok. Pero para explicar esta noticia en su real dimensión, que es lo que hago aquí en la intrahistoria de la actualidad, hay que unir varias piezas, porque realmente de qué va este fondo soberano es un pequeño misterio. Y bueno, pues lo que quiero que recordéis son cosas que han sucedido este pasado fin de semana y unos días antes. De hecho, recordaréis que este señor que veis aquí, este superhéroe del mundo del siglo XXI, Elon Musk, sustituyó la semana pasada a la persona encargada en el Tesoro americano de realizar los pagos. Porque, bueno, había continuado realizando pagos a ONGs que, bueno, pues ya el gobierno norteamericano había decidido que no está en su política. Es este asunto de la USAID, es decir, en español sería la Agencia de Cooperación Internacional, la que se dedica a financiar o subvencionar a ONGs por el desarrollo. Y ya veremos que el desarrollo es algo muy etéreo en el que pueden englobarse muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, pues financiar las investigaciones del laboratorio de Wuhan para desarrollar la ganancia de función del virus del SARS y crear el COVID, cosa que, bueno, pues se está diciendo alegremente, o financiar a organizaciones terroristas como el ISIS, o sea, cosas brutales que, bueno, están saliendo ya habitualmente en las noticias y, bueno, pues aquí ya se está hablando de que, bueno, Donald Trump bueno, calificaba de lunáticos radicales a los que manejan el USAID y, bueno, pues se está hablando de que lo iban a cerrar. Las últimas noticias que se dieron ayer y que vi yo en canales como la CNN o NBC es que iba a ser absorbido por el secretario de la Secretaría de Estado, por Marco Rubio, y que se iba a dedicar él a decidir a quién le iba a dar esas subvenciones. O sea que no está de todo claro que se vaya a cerrar categóricamente, pero sí han aparecido informaciones que decían que en realidad USAID era una pantalla, una sociedad pantalla de la CIA para crear golpes de Estado y para manipular a la opinión pública de los países. Bueno, entre las muchas cosas que se han dicho, y como veréis, ha sido Elon Musk el que ha ido retuiteando o compartiendo cosas escritas por, en particular, este investigador Mike Benz. Y esto es importante, porque el propio Elon Musk, que es quien está dirigiendo esa auditoría de la USAID, en la que ha estado este fin de semana, y ahora comentaré con más detenimiento, bueno, pues estaba dando cobertura a estas informaciones que decía que centenares de ONGs, bueno, presionaban en sus respectivos países para censurar informaciones, ¿vale? Bueno, aquí Donald Trump está firmando la orden ejecutiva de la OMS hace unos días y bueno, pues gracias a eso la OMS ha tenido que recortar gastos inmediatamente de viajes y de contrataciones, lo cual es muy importante en el asunto de que estoy hablando de la USAID. Por ejemplo, pues las organizaciones ligadas a George Soros, a la Open Society Foundation, habían recibido 15 millones en ayudas en la región de Palestina. Cuidado que George Soros es judío y ese dinero había ido a parar a organizaciones como Hamas. Bueno, aquí Elon Musk, como veis, pone el logotipo, el emoticón de la Diana, retuiteando un comentario en la propia red X Twitter diciendo que al cerrar USAID estaban cargándose a una de las mayores organizaciones, no, la más importante organización terrorista global de la historia.
Este señor que he mencionado antes, Mike Benz, que ahora de repente, pues yo la verdad es que no lo conocía, pero está siendo un poco el que está catalizando estas informaciones alrededor de la USAID, dice que no es una agencia de cooperación internacional, sino que lo que está haciendo es posibilitando que el Departamento de Estado norteamericano obtenga capacidad de influencia en la opinión pública de diferentes países. Hace unos minutos escasamente os he compartido por mi canal de Telegram que, entre otras cosas, en el país de Perú, bueno, no, en diferentes países esta organización ha estado financiando cosas tan absurdas como óperas transexuales o un musical LGTB en Irlanda, $47.000 para óperas de transexuales en Colombia, 32.000 para un cómic trans en Perú, 1,5 millones para ideología de género en Serbia. O sea, cosas que evidentemente demuestran, por otro lado, que toda esta historia, esta ingeniería social lo es, porque si no es con el dinero de la USAID, y este es un aspecto muy importante, no podría estar haciendo nada. Bueno, creo que fue ayer mismo, os puse, sí, ayer mismo, uno de los descubrimientos, de los tantos descubrimientos de a dónde va a parar la ayuda humanitaria o al desarrollo de Estados Unidos, que es, por ejemplo, no, esta es otra. Vamos a ver si encuentro la otra. Esta es. La senadora Joni Ernst dice que los contribuyentes estadounidenses financiaron estudios sobre si enviar gatos al spa producía menos bolas de pelo y estudiar los efectos de poner camarones en las cintas de correr. O sea, esto es definitorio de la época que estamos viviendo. Recordemos, entre las muchísimas barbaridades que en este país en el que vivo, España, se ha hecho con las subvenciones, recuerdo que se dio una para analizar el impacto de las carreteras de circunvalación en las mujeres o también del cambio climático en la mujer. En fin, lo que quiero que entendáis es que estos absurdos proceden de esta ideología que a su vez ha sido financiada por la USAID. Y de manera que cuando este presupuesto, que son nada más y nada menos que 50.000 millones al año, se corta, evidentemente esto acaba influyendo en el resto de países. No específicamente en España, porque en teoría no es un país en desarrollo y no recibe esos aportes, que los recibe seguramente del Banco Mundial, el FMI y la Unión Europea, pero sí muchos otros países que desde luego pues van a sentir que pierden presión por parte de estas organizaciones. Pero que al mismo tiempo, al cortar esa ayuda, por ejemplo, para la OMS o para la OTAN, los países europeos de la Unión Europea van a tener que utilizar más dinero del presupuesto para gastos militares, con lo cual no van a poder influir tanto o destinar tanto dinero para estos programas de adoctrinamiento / ingeniería social. Y esta es, yo creo, la jugada que está haciendo Trump con estas imposiciones de aranceles a la Unión Europea, que ya se los está poniendo, o de exigencia, que realmente está conectado lo uno con el otro, de que dediquen más dinero del presupuesto a defensa. Lo que pretende con esto es que, evidentemente, como tiene sus arcas están muy mal, tendrían que dejar de financiar a esta ideología de género. Continuamos. Nuevamente, Mike Benz dice que también estas agencias, esta agencia de cooperación internacional de Estados Unidos ha estado dando dinero a los fiscales que han perseguido a Donald Trump. Y aquí hay que recordar que también en estos días el propio Elon Musk ha retuiteado alguna información, algún comentario, evidentemente son gente que está conectada con él, en el que decían que lo que están haciendo es que los propios diputados y senadores se montan ONGs que a su vez reciben financiación de la USAID para que de esa manera, por un lado, financiar esas operaciones, por ejemplo, para influir en Ucrania, ¿vale? Estos golpes de Estado de las revoluciones de colores, por ejemplo, Maidán 2014, y también para enriquecerse a sí mismos.
Ese es el sistema de ONGs que desde luego vemos casi calcado en Estados Unidos por lo que está contando Al-Lama. De hecho, el propio Zelensky ha confesado que me parece que eran 100.000 millones de la ayuda a Ucrania no han llegado a su destino. Ojo, que ese dinero se va a recuperar porque el sistema de la auditoría de Elon Musk es capaz de determinar a dónde ha ido a parar ese dinero. Cuando se encuentre, que se va a encontrar, se va a saber que ha llegado a los bolsillos no solo de políticos norteamericanos y militares, sino seguramente de la Unión Europea. Y ahí es cuando empieza lo gordo. Entre paréntesis, evidentemente, en un fin de semana no le va a dar tiempo a encontrar toda esa información, a menos de que esté utilizando un sistema como el QFS, el sistema financiero cuántico, ligado con una inteligencia artificial potentísima. Y eso quiere decir que, y esto está relacionado con lo siguiente, que el sistema financiero cuántico está ya operativo y, como se nos prometió, es capaz de encontrar el rastro del dinero. Es capaz de, bueno, con esa capacidad de computación absolutamente astronómica, es capaz de determinar, pues eso, el flujo que os enseñé en el anterior vídeo. De dónde va, de esta ONG a esta otra y, bueno, finalmente a los bolsillos de este u otro. Bueno, aquí tenemos un resumen de estas, bueno, de estas malversaciones de dinero, en donde hay algo que creo que deberíamos fijarnos, porque aparte de hablar de operaciones de inteligencia, lo de EcoHealth Alliance relacionado con el COVID, aquí abajo donde estoy marcando se dice que en 2013 un cable, es decir, una comunicación del Departamento de Estado publicado por Wikileaks subrayó que la estrategia de Estados Unidos para socavar al gobierno norteamericano a través de USAID era penetrar el entorno del presidente Chávez, dividir al chavismo y aislar a Chávez internacionalmente. Con lo cual, aquí podemos encontrar una prueba de que la conspiración para colocar a Nicolás Maduro en el poder la hizo la CIA. Y esto merecería comentario aparte. Perdón. Associated Press en 2014 dice que USAID creó una plataforma similar a Twitter para incitar una rebelión en Cuba. Y bueno, pues también ha apoyado a golpes en Haití, en Ucrania, en Egipto y otras naciones. Aquí tenéis la información esta sobre barbaridades que han estado financiando en Serbia, en Irlanda, en Colombia, en Perú. Y bueno, pues nos quedamos con la certeza de que el sistema financiero cuántico está operando. Más pruebas de ello es que en los últimos días, que sabemos, ya son cosas que os he ido publicando en mi canal de Telegram, ha habido un bloqueo o unos problemas para suministrar oro por parte de la Bolsa de Londres, que, bueno, algunos han calificado de Bank of the Run, es decir, que prácticamente una bancarrota. Y ahora lo que nos enteramos es que parte de ese oro que se estaba enviando desde Londres, que se estaba reclamando, es la palabra adecuada, y que ha hecho que ahora tarden de 4 a 6 semanas en suministrar el oro, estaba yendo a Estados Unidos. Y aquí se dice, fijaos que lo dice con, bueno, esta página Gold Telegraph es, bueno, pues una de las top sobre el tema del oro, que meanwhile, es decir, mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado planes para establecer un fondo de riqueza soberana. Así que yo creo que ya lo vais entendiendo, vais conectando los puntos, es decir, esa falta de suministro, esa debilidad de la Bolsa de Londres con respecto al oro, es decir, que no tiene oro físico, procede de que Estados Unidos, y seguramente, evidentemente, el Tesoro americano está reclamando su oro, porque sabéis que muchos países, o sea, casi todos, conservan su oro en el Banco de Inglaterra. Y
Ya sabemos que hace unos años hubo unos cuantos países que empezaron a reclamarlo. Y aquí tenéis un gráfico que conecta con lo anterior y muestra cómo el COMEX, que es el equivalente de la Bolsa de Metales de Londres, pero en Chicago, en Estados Unidos, ha sufrido o ha vivido un aumento desproporcionado en estos primeros días de febrero, llegando a las 4.000 Gold Futures. O sea, imaginaos que en enero tenían 25.000, peticiones 40.000. O sea, algo está pasando con el oro. Y bueno, pues ahora necesitamos retomar toda esta información. Tenemos aquí que el país pues ha estado hablando de este fondo soberano, o sea, recopilando. Tenemos que ya está el QFS funcionando, tenemos que hay una falta de suministro de oro físico porque se está reclamando particularmente desde Estados Unidos, y ahora lo que hay que ver es cómo unimos esto con lo que está pasando con este fondo soberano de Estados Unidos y entender realmente en qué consiste, porque de lo que se trata aquí es de saber qué carajo es este fondo de inversión, en qué se parece, por ejemplo, a los que tienen Arabia Saudita o Dubái, estos grandes fondos de inversión, y de esa manera poder determinar qué es lo que pretende Estados Unidos con este fondo. A ver, vamos a ver, me he equivocado aquí, vamos a ver si hago bien el compartir pantalla. Como digo, Estados Unidos, aquí lo tenemos, no. Vale, aquí lo tenemos. Esto son la firma que sucedió ayer en la Casa Blanca de una serie de órdenes ejecutivas, es decir, decretos, leyes, y aquí Donald Trump, gracias a la traducción, vamos a verlo en tiempo real, lo que dijo sobre este fondo de inversión y las personas encargadas de llevarlo a cabo, que estaba el presidente del Tesoro y la persona encargada que no dijo su nombre, de ponerlo en funcionamiento en los próximos 12 meses. Gracias. Esta es una orden ejecutiva que encomienda al secretario del Tesoro y al secretario de Comercio para que comiencen un proceso que de acuerdo, es el secretario del Tesoro y el secretario de Comercio. se espera resulte en la formación de un fondo de riqueza soberana. Es un evento muy emocionante. Vamos a tener un fondo de riqueza soberana, algo que no habíamos tenido. Esto nos va a ayudar a generar riqueza. Ustedes lo han visto. Otra gente ha erosionado la prosperidad soberana. Mi predecesor, eso fue lo que hizo. Scott, quizá quisieras decirnos algo al respecto. Scott Bessent, el secretario del Tesoro. Sí, esto es muy emocionante. Estaremos trabajando en esto en los próximos 12 meses. Esperamos monetizar el balance de los Estados Unidos para el beneficio del pueblo estadounidense. Vamos a poner a trabajar monetizar el balance de los beneficios, los activos, y creo que será muy emocionante analizar los activos, las mejores prácticas alrededor del mundo. Habrá una combinación de activos líquidos, recursos que tenemos en el país. Activos líquidos, recursos que tenemos en el país, a medida que trabajamos para beneficiar al pueblo de los activos líquidos y recursos que tenemos en el país. ¿A qué os suena eso? ¿No os acordáis de aquello que contó India Eco y que luego se confirmó con algunos PDFs hablando del QFS y de cómo se iban a avalar las diferentes monedas que salieran de ese reseteo? Eran con los activos de cada uno de los países, con los recursos naturales y, evidentemente, con el oro que tengan. De tal manera que
esa repatriación del oro que está sucediendo, que lo habéis visto, norteamericano, del gobierno norteamericano desde Londres, pues evidentemente tiene que ver con este fondo soberano que es, señores y señoras, el comienzo del reseteo, ni más ni menos. Los Estados Unidos. La escala del gobierno de los Estados Unidos y la magnitud de sus negocios debería generar riqueza para los ciudadanos estadounidenses. Si vamos a comprar 2.000 millones de vacunas del COVID, quizá deberíamos tener una cierta participación en las compañías proveedoras para... Bueno, esto es absurdo. O sea, que esté diciendo que como le vamos a comprar 2.000 millones de euros de vacunas, tenemos que ser coaccionistas o tenemos que tener acciones de esa empresa, es algo absurdo si no tenemos en cuenta que ya Donald Trump, a través, o sea, se está diciendo, a través de la incautación de bienes de los grandes fondos de inversión, BlackRock, Vanguard, Fidelity, State Street, se ha hecho con el control de las grandes empresas. O sea, esto no tiene explicación si no colocamos dentro de esta ecuación lo que ya sabemos del mundo de la conspiración, pero realmente es una barbaridad. Está diciendo que están tomando el control de las compañías farmacéuticas. Y eso lo dice el secretario de Estado de Comercio. Aprovechar ese beneficio para que revierta al pueblo de los Estados Unidos. Creo que vamos a crear un excelente fondo de riqueza soberana. Otros países tienen estos fondos de riqueza soberana, son países más pequeños que Estados Unidos. Nosotros tenemos un enorme potencial en el país. Ustedes han visto lo que ha ocurrido en muy poco tiempo. Y como un ejemplo, el caso de TikTok, quizás hagamos algo con TikTok, tal vez sí, tal vez no, si se trata de un buen acuerdo, pero podemos incorporar esto al Fondo de Riqueza Soberana o podemos tener una alianza con gente muy adinerada, pero ese puede ser un ejemplo. Y hay otras cosas que pudiéramos incorporar al fondo y en corto tiempo creo que tendremos uno de los fondos más grandes de su tipo. Por ejemplo, en el caso de Arabia Saudita tienen un fondo sustancial, pero eventualmente nos pondremos a la par. Pero vamos a... Eventualmente nos pondremos a la par del Fondo Soberano de Arabia Saudita. Sabéis, seguramente los que me sigáis a menudo, que Bin Salman es un aliado de Donald Trump, o más bien un vasallo, habría que decirlo. Le impuso la espada cuando le salvó de aquel atentado de Las Vegas y sabemos a través de las crónicas de Stone Rider que en realidad las posesiones, o sea, las acciones que tiene el Fondo Soberano de Arabia Saudita en diferentes empresas, por ejemplo, en la propia Twitter, están ya al servicio de Donald Trump. Entonces, cuando está haciendo alusión Donald Trump al poder que tiene el Fondo Soberano de Arabia Saudita, está diciendo que nosotros también vamos a entrar en los accionariados, en los consejos de dirección de las grandes empresas. Por eso ha nombrado el secretario de Comercio a las grandes compañías farmacéuticas. Esto es, bueno, tremendo. Estoy haciendo un bosquejo, pero realmente las consecuencias de esto es que, básicamente, lo voy a decir pronto y claro, Donald Trump ha tomado el control de la economía mundial. Básicamente es eso. Generar mucha prosperidad con este fondo y creo que ya es hora que este país tenga un fondo de riqueza. Hay un asunto que en los últimos días, bueno, yo creo que fue incluso al poco de tomar posesión o los días antes, Donald Trump sacó su propia criptomoneda, le llamó un meme coin y subió una barbaridad. Son esas noticias esas absurdas que a lo mejor de esta manera empiezan a tener una explicación, porque puede que esté conectado con esa moneda digital del Tesoro americano que vendría avalada ya por sus recursos, por el oro, pero no solo el oro, sino todos sus recursos minerales, y de esa manera, pues a lo mejor encajaría perfectamente con este fondo soberano. Vendría a estar, digamos, avalado por esas riquezas y tendría su forma real en el mundo digital a través de una criptomoneda conectada con XRP, que, como muchos sabréis, parece que el estándar sobre el cual va a correr el nuevo sistema financiero cuántico. Esa soberana. Estos caballeros y otros van a trabajar con ellos. Ellos van a hacer todos los preparativos. Son dos personas altamente respetadas a quienes les ha ido muy bien en el mundo real. Eso es un paso muy importante.
Sí, esto va a ser una fuente de riqueza y además tendrá importancia estratégica. Señor. Y además tendrá importancia estratégica. Aquí están soltando cosas. ¿A qué se refiere con importancia estratégica? Bueno, pues evidentemente, igual que la USAID ha estado manipulando a la opinión pública mundial, pues seguramente también a través de si estas empresas, pongamos por ejemplo la CNN, la NBC, las grandes cadenas de televisión, pues van a hacer lo que diga Donald Trump. Señor presidente, ¿por qué es importante que Elon Musk tenga acceso al sistema de pagos del gobierno? Él ha tenido acceso solamente para determinar la gente. Bueno, estaba preguntándole por qué Elon Musk ha tomado el control del sistema de pagos del Tesoro. Que hay que desincorporar. Lo cual, por cierto, confirma la relación de una cosa con la otra, que es lo que vengo haciendo en este vídeo. No es por casualidad que después de hablar de este fondo soberano hablen de Elon Musk y de, bueno, el papel que está teniendo ya en el sistema financiero norteamericano, porque el sistema de pagos del Tesoro es el sistema financiero. Y qué casualidad que sacan este fondo soberano. Yo creo que lo veis, ¿no? Lo haremos si estamos de acuerdo con él. Él es un tipo muy talentoso en términos de reducción de costos y gerencia. Le hemos encomendado esta tarea para ver qué se puede hacer con ciertos grupos y ciertos números. Algunas cosas que he encontrado son terribles. Por ejemplo, piensen en esto. $100 millones en condones para Hamas. $100 millones en condones para Hamas. Para estudiar mientras trabajas, para hacer lo que te gusta, para hacerlo porque es lo que buscas. Condones para Hamas. Y muchas otras cosas que francamente son aún más ridículas. Y él está detectando sustanciales casos de desperdicio, quizá fraude y abuso, pero entre esto y el gasto dispendioso, están encontrando grandes cantidades de gastos suntuarios. Ustedes han escrito sobre algunas de estas cosas y parte de lo que se venía siendo es terrible. Elon no puede ni va a hacer nada sin aprobación. Y cuando sea apropiado, lo aprobaremos. Si no es apropiado, no lo haremos. Pero él presenta su reporte y él está muy interesado en esto. Me impresiona. Él tiene que manejar una empresa considerable. Si hay un conflicto, no puede intervenir, pero tiene buenos instintos, tiene un grupo de gente muy talentosa trabajando con él. Y si hubiera un conflicto o un problema, no podría intervenir, pero tiene muy buenas ideas y hay otra gente muy talentosa también. Estamos incorporando a la gente más talentosa del mundo. Por cierto, en otro asunto tenemos a dos de las personas más talentosas del mundo, el legendario Rupert. Bueno, ahí lo dejamos. Esta última alusión a, bueno, que Elon Musk en realidad hace lo que él le dice y no tiene patente de corso, como están diciendo algunos, yo creo que va en alusión a gente como David Icke, que algunos sabréis que ha hecho un vídeo diciendo que en realidad el gobierno de Trump no es bueno porque Elon Musk es un transhumanista y que pretende imponer la inteligencia artificial. Yo ya contestaré en su momento. De hecho, voy a tratar de hacer un debate con mi, por otra parte, admirado David Icke, porque creo que está profundamente equivocado y está haciendo que mucha gente se desilusione y entre en un escepticismo que no viene al caso. Evidentemente, hay que tratar muchas otras cosas aparte de la inteligencia artificial y, sobre todo, tener en cuenta que Donald Trump está al control. Insisto que este es tema para otro vídeo, no me voy a enrollar aquí y, bueno, pues tened claro que el Estado profundo se está desmontando, que viene el nuevo sistema monetario y que, evidentemente, los malos van a perder financiación y, de esa manera, sus ideas van a perder fuerza. Así que si queréis leer mis libros, aquí podéis ver los que he escrito hasta el momento. Estoy preparando el número 17, el 17º, que saldrá dentro de unos meses. Libros.rafapal.com, mi correo electrónico donde podéis comprarlos, los libros en inglés books.rafapal.com, mi página rafapal.com y mi canal de Telegram Noticias Rafapal. Así que enhorabuena a todos los que hayáis creído en esta victoria del bien, porque cada vez está más claro que está aquí. Hasta otra.